Se propone hoy en día diferentes formas de ver la vida. Muchos tipos de filosofía tienen que ver con la ética, con el comportamiento. Así que las diferentes religiones en el mundo, que no son cristianas o aún las cristianas, ofrecen una forma de ver la vida, de abordar las situaciones emocionales, las situaciones de los sentimientos. Y bueno, es lo que se propone hoy en día, diferentes tipos de filosofías. Me pregunto, cuando predicamos el Evangelio de Jesús, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Se va por delante el tema ético de los cambios o va por delante la fe? Y esto no es un asunto sencillo, porque la fe requiere una entrega. ¿En qué consiste nuestra fe? Debemos volver atrás en la crisis que tuvo la primera comunidad de Jesús. Y mediante esa crisis que se resuelve en la resurrección, va tomando forma nuestra fe. Debemos meditar un poco en el recorrido de esa fe en la primera comunidad cristiana. Y luego a partir de eso nosotros rehacemos nuestras situaciones de fe. Es que la fe de los primeros discípulos de Jesús de Nazaret comienza en Galilea. Ese Jesús terreno, humano, despierta en algunas personas un interés, un entusiasmo extraordinario, una fe y una confianza en Él. Y a pesar de la oposición y el conflicto que están constantemente en la vida de Jesús, hombres y mujeres le siguen y mantienen una fe viva en Él hasta el final. Bueno, los seguidores lo ven como un hombre extraordinario, como un enviado de Dios, como un profeta que podían esperar y confiar. En Jesús ellos encontraron una luz, un consuelo, un alivio, una sanidad. Y su mensaje era el anuncio de la salvación. Jesús tenía una opción especial por los excluidos y sus milagros y sanidades, la mesa compartida con los publicanos, con los pecadores, es un testimonio de que con Él llegaba la salvación esperada, de tantas promesas y profecías. Jesús tenía una autoridad moral, una libertad soberana y su forma de vivir la vida, su invitación al seguimiento, bueno, era decisivo con el tema de la venida del reino. Pero hay un final trágico, hay un final escandaloso en Jesús que pone a prueba la fe de los que lo siguen. ¿Cómo acabaron ellos finalmente para definir su fe? Porque viene una prueba durísima. ¿Cómo vieron la muerte de Jesús? ¿Como un fracaso o como una prueba de fidelidad hasta el final? Bueno, ¿qué relación había entre esa fe en ese Jesús terrenal, humano, y la fe en el resucitado? He dicho que el final trágico de Jesús debió ser una verdadera prueba. Según los evangelios, esa prueba terminó en un primer momento en un desconcierto, en una frustración, incluso en el abandono, sobre todo por parte de los discípulos. Pedro apenas lo sigue hasta el atrio, pero termina negándolo 3 veces. La condena, la pasión, la crucifixión de Jesús como un revoltoso, como un blasfemo, pues fueron un escándalo para la fe y para la esperanza de los seguidores. La fe de muchos de ellos quedaba al borde de la apostasía, de la negación. Y el final de Jesús les planteaba de nuevo el verdadero problema de la fe. Entonces, ¿quién era ese hombre? ¿Quién era? Porque vive una vida buena, una vida llena de tanta belleza como persona, irradiando a Dios y termina como un malhechor clavado en una cruz. Debió ser decepcionante, debió de ser decepcionante. Se esperaba algo mejor del final de la vida de ese Jesús humano. Mateo y Marcos señalan el momento del arresto de Jesús como un momento de abandono. Usted puede leer el capítulo 26 de Mateo, capítulo 14 de Marcos. Y solo Pedro aparece luego en el atrio, como dije, haciendo un último esfuerzo por seguir a Jesús, pero le seguía de lejos, con vergüenza, y termina
negándolo. Aquí hay algo más que una debilidad humana. Hay un problema de fe en Jesús. Los evangelios no nos dicen mucho del estado de ánimo en que quedaron los discípulos después de aquellos acontecimientos finales. Nos hablan básicamente que hubo miedo, huida, ocultamiento. Solo José de Arimatea, junto con las mujeres, se atreve a pedir a Pilato el cuerpo de Jesús para darle sepultura. Y el miedo aparece también con frecuencia en las escenas de resurrección. Los mensajeros de la resurrección y el mismo resucitado tienen que insistir una y otra vez, no tengan miedo. Mateo 28:5, Marcos 16:6. El miedo sobrecoge a las mujeres y a los discípulos. Los discípulos no le creen a las mujeres cuando dice que ha resucitado. Pedro se extraña, algunos dudan, se asustan, creen ver un espíritu. Tomás, que ha quedado en la tradición cristiana como el prototipo de la duda y la desconfianza, exige meter sus manos, sus dedos en el costado. Los que van camino de Maús regresan a sus casas con un aire entristecido, frustrados por el final de Jesús. No podían comprender aquel final después de la confianza que habían depositado en Él, en sus promesas. Tuvo que haber alguna nueva experiencia en los seguidores de Jesús que le devolvieran la fe en aquel hombre. Ese recuerdo piadoso de Jesús con el que habían convivido no era suficiente para sostener la fe en Él, ya que su vida había terminado en una muerte vergonzosa. El profeta de Nazaret había terminado en la cruz colgado como un maldito. Así que el encuentro con el resucitado les hace recordar el camino que habían recorrido con Jesús en Galilea. Por eso en los relatos de las apariciones constantemente Jesús está invitando a regresar a Galilea. Esto es muy interesante. El lugar de seguimiento. Allí debían encontrar al resucitado. Ellos debían ver que ese Jesús humano era perfectamente divino también. Marcos 16:7, ese encuentro. El camino andado con Jesús en Galilea les permite identificar al resucitado con el crucificado. Y ese encuentro les conduce a la afirmación, Jesús está vivo, ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Registra Lucas 24:5 y 6. Jesús está vivo, es el Señor. Es lo que predica la iglesia en el libro de los Hechos, lo que escribe Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y versículo 2. Ese es el núcleo de la fe de los discípulos ahora. Para los discípulos esta experiencia del encuentro con el resucitado es una experiencia de fe, no una nueva filosofía. No era un cuento de los griegos y de los romanos que se reunían para exponer filosofías. No, era una fe que debía ser formulada, porque la resurrección de Cristo es un acontecimiento muy singular, que trasciende las experiencias de cualquier ser humano. La experiencia resucitado es para nosotros el núcleo de nuestra fe cristiana. Es lo que nos revitaliza, es lo que nos dice que tenemos que morir para volver a vivir, es lo que nos da cada día esa esperanza de que las cosas pueden generarse para bien, aunque a veces vayan mal. Los encuentros con este resucitado reafirman la fe en la primera comunidad y se nos ofrece el don del Espíritu como una ayuda, como un compañero, como ese Espíritu de Cristo que ahora vive en los creyentes. Así que esa primera comunidad cristiana tiene una crisis de fe en quien han creído, tantos anhelos depositados. Al ver a Jesús en la cruz, muchos volvieron atrás. Sintieron un fracaso, una desilusión tremenda. Solo con la resurrección, en donde Dios valida, afirma y dice, ese es. No teman, ese es el Cristo. Así que podemos ahora ir tras esos pasos de esa primera crisis y también
la semilla de una fe que germina y vive en nuestras vidas. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos a un Cristo que ha dado la vida, sus enseñanzas, que ha hecho la voluntad del Padre, que ha sido crucificado, que ha sido sepultado, pero que ha resucitado y que ha prometido volver por la iglesia. Soy Ricardo Martínez, les hablo desde la ciudad de Bucaramanga, en Colombia. Y bueno, gracias por atender estos temas, gracias por compartirlos con otros también. Mientras pase este día, estemos contentos en el Señor.